tiempo que nos da de congregarnos, de estar juntos. Amén. El salmista David decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué gran bendición que estamos una vez más y venimos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Sean bienvenidos todos. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle la dirección al Señor y que Él sea tomando el control. Gracias te damos en esta hora, Señor, una vez más, por este nuevo privilegio que tú nos das de poder estar aquí reunidos, Señor, en tu casa de oración. Gracias, Padre bendito, por cada uno de mis hermanos que ya están listos y preparados. Te pedimos en esta hora, porque ya asistimos a este entendimiento, que tú nos des sabiduría, que uses a tu siervo grandemente, Señor, como siempre lo has hecho, Señor. Que a través de él, Señor, sea tu Santo Espíritu revelable a nuestros corazones y todo esto nos ayude para buscar mejor nuestras vidas y servirte mejor a ti, Señor. Padre bendito, que todo lo que aquí se haga sea para honra y gloria de tu santo nombre. Y todo esto, Señor, te lo pedimos y rogamos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos de blancos y limpios. En nuestra tarde vivo por fe. Este hermoso. Digno, Él es santo, no hay otro Dios como Él, amén. Precioso himno.
pueden sentar, hermanos. Vamos a venir al tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Pastor, con usted. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Lucas, capítulo 18, al 21. contra, contra la contaminación en una iglesia, dentro de la iglesia, o el cuerpo de creyentes, no sé. Este texto que voy a leer tiene que ver con tener cuidado eh, con la contaminación del mundo en cuanto a la enseñanza, en cuanto a las prácticas que van en contra de lo que Cristo nos ha enseñado. Lo voy a leer en dos parábolas. ¿Lo tiene? Hay dos parábolas aquí, ¿ok? Estas parábolas yo creo que son algunas de las parábolas que han creado mucha controversia, en las cuales los teólogos no están de acuerdo en cuanto a su interpretación, pero yo la voy a leer y voy a dejar voy a dar la interpretación y después que el Señor nos ayude, ¿no? Espero que tengamos suficiente entendimiento. ¿Lo tiene? La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Para entender estas parábolas, ¿se acuerdan que leímos la parábola de la higuera estéril? Que para entenderla, leímos el contexto, ¿no? Lo que estaba anterior. Así es que para entender la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, vamos a necesitar leer la enseñanza de la mujer que es sanada, ¿no? En el verso 10 y también la puerta estrecha, ¿no? Eso ya me a entender en base al contexto. Ahora, dice así, ¿lo tiene? La parábola, verso 18 y verso 20, al 20 al 21. Dice así. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Recuerden, Cristo está predicando, ¿ok? A sus discípulos, a una multitud, sobre la necesidad de conocer cómo ser parte del reino de Dios, ¿no? Y él dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Verso 19 dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y usted dirá, qué bonito, ¿no? Y en el verso 20 dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Hagamos una oración que el Señor nos ayude. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Gracias por la reunión de esta tarde. Señor, por favor, ayúdanos a que podamos, Señor, alimentarnos con nuestra alma, con tu palabra y que ésta sea útil. Señor, ayúdanos en las cosas que muchas veces son difíciles de comprender. Padre, confiamos en que tú nos guiarás y que sea de buen aprovechamiento para cada uno de nosotros.
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay dos parábolas aquí, ¿ok? En la cual Jesucristo dice o hace una comparación acerca de lo que es el reino de Dios. En la Biblia hay muchas parábolas que Jesucristo usó sobre cómo es el reino de Dios, ¿ok? Y algunas, son muy correctas, pero ¿qué quiso decir Jesucristo en estas dos parábolas? ¿Qué quiso decir en la primera? ¿A qué es semejante el reino de Dios? Hablando de la semilla de mostaza. ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Por qué Jesucristo dijo esa parábola ahí en medio? Recuerden que Cristo usó las parábolas para enseñar a sus discípulos, ¿ok? Luego los discípulos tampoco entendían y tenían que explicarles, ¿no? ¿Pero qué quiso decir ahí? Algunos han interpretado, y dicen, bueno, aquí quiere decir que el reino de Dios, la iglesia es así, ¿verdad? Como un grano de mostaza que una vez que ha crecido, se hace un gran árbol, ¿no? Y así la iglesia, ¿no? Que es como un grano de mostaza que cuando es predicado, se extiende, se hace tan grande como un árbol de mostaza que todos vienen y toman de ella, ¿no? Y todos la aprovechan. Y creo que la mayoría así lo entendemos. La pregunta es, ¿significa eso? La respuesta es, según el contexto, no. Esto está hablando este es como como un sarcasmo, ¿no? Esto es lo contrario más bien. Esto es lo que los hombres han hecho del reino de Dios. Ahora, la siguiente parábola es similar a la primera, ¿ok? Dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, dice, de harina hasta que todo hubo fermentado. Ahora, tanto el árbol de mostaza, la semilla de mostaza y la levadura, los judíos conocían cuando Jesús utilizaba estas parábolas o estos elementos, ¿ok? ¿Saben ustedes que en el contexto judío, cuál era el significado que Cristo usó siempre para la levadura? ¿Cuál era el objetivo de la levadura? ¿Para algo positivo, bueno o para algo malo? ¿Eh? Si usted quiere saber, yo puedo ir a muchos textos, pero lea conmigo Lucas 12:1, por ejemplo, para que vea usted lo que Jesucristo entendía o enseñaba con la levadura. ¿Lo tiene? Lucas 12 dice así. En esto dice, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, o sea, en el tiempo de Cristo, lo que se entendía que era los que predicaban el reino de Dios, tenía una forma que era muy contrario a lo que Cristo quiso que fuera el reino de Dios. Por ejemplo, así, usted ve una iglesia pequeñita, 20 miembros, que se esfuerzan en conocer al Dios de la Biblia, que cantan himnos que realmente están apegados a la Biblia, ¿ok? Este, que se esfuerzan en compartir el evangelio verdadero, no adulterado. Y alguien podría decir, ese no es el reino de Dios, porque mira, no crecen, son bien pequeñitos. Bueno, están como muertos, ahí no está el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y saben lo que los hombres llaman al reino de Dios? ¿Le gusta lo que llaman al reino de Dios? En una iglesia enorme, ¿ok? 5,000 personas ahí. Nadie estudia, pero todos danzan, todos bailan, todos cantan, todos hacen cualquier cosa rara que en realidad no está ni en la Biblia. Pero como son muchos, como todos parece que están contentos, a veces tienen compañerismo y hacen un montón de cosas, la gente dice, ese es el reino de Dios. Y ahí hay inconversos, hay creyentes, no creyentes, hay de diversas denominaciones, mezcla de todo, pero son muchos, ¿ok? Ni siquiera saben lo que es el evangelio. Muchos ni siquiera leen su Biblia, ¿ok? Ni saben lo que dice Génesis 1, no sé. Ni siquiera San Juan 3:16. Ni lo entienden. Pero son muchos y dicen ellos, ese es el reino de Dios. ¿Lo han escuchado? Bueno, en el tiempo de Cristo el asunto estaba así. O sea, había multitudes. Ahora, ¿cuántos de ellos eran salvos?
No eran salvos, ¿ok? No, ninguno era salvo, excepto los discípulos, los 11 que seguían a Jesucristo, ¿no? Entonces Jesucristo usa estas parábolas para enseñarle a ellos cómo lo que los hombres habían hecho del reino de Dios. Y sí, a nosotros nos ayuda a pensar lo que en el futuro, lo que hoy el mundo dice que es el reino de Dios, pero que no es. Y esta parábola, la primera parábola que tenemos ahí, es la parábola de la semilla de mostaza, que dice así, dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. Hermano, ¿dónde está el problema ahí? De comparar el reino de Dios con una semilla de mostaza que crece. Bueno, el primer problema ahí está es que ustedes, ¿quién conoce el árbol de mostaza? No sé, ¿alguien ha investigado? Yo me tuve que poner a investigar, ¿ok? La respuesta es, no hay árbol de mostaza, ¿ok? No, la mostaza a lo que forma la mostaza no es un árbol, la mostaza es una planta, ¿ok? Es un arbusto. Lo máximo que un arbusto crece, dicen que es 80 centímetros, así ya muy crecido, que crece hasta desordenado, tal vez la estatura de un hombre, pero es un arbusto, no es un árbol. Aunque interesante, cuando tú buscas en las interpretaciones, hay personas que dibujan un árbol, ¿no? Con tal de corroborar que aquí se refiere a un árbol, pero no, ya hablando, yo ni siquiera fui a las interpretaciones bíblicas, fui a lo que es esta ciencia de los árboles, ¿no? A ver qué es un árbol de mostaza. Dice, no es un árbol, es una planta, crece pequeñita, es un arbusto pequeño. Entonces, ¿por qué aquí dice que un grano de mostaza es como un árbol? Bueno, está hablando de un crecimiento que no es natural. Habla de un crecimiento, habla de una mostaza que crece de una manera que no es normal, ¿ok? Bueno, así estaba pasando en el tiempo de Jesús, que él dejó a los judíos su palabra para que ellos supieran cómo es el reino de Dios. Pero cuando llegó Jesucristo, había un crecimiento en la religión, ¿sí o no? Pero era crecimiento en la religión, no en la relación con Dios. Había multitudes de religiosos. Es un crecimiento anormal. Y ellos creían que ese era el reino de Dios. ¿Ahora ese era el reino de Dios? No, ese era un montón de religiosos que no tenían comunión con Dios, ni siquiera le creían a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque miren, antes de hablar de la semilla de mostaza, en el verso 10, lea conmigo, miren, así vivían ellos. Supuestamente ellos son el pueblo de Dios en el reino de Dios y miren cómo vivían. ¿Lo tiene? Verso 10, leamos el contexto. ¿Lo tiene? Dice así, enseñaba Jesús en una sinagoga, dice, en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Dónde pasó esto? ¿En qué lugar? En una sinagoga. ¿En qué día? De reposo. ¿Quiénes se reunían ahí? Los judíos, ¿no? Los religiosos, los que están supuestamente obedeciendo a Dios. Y hay una necesidad ahí. Hay una mujer que dice, con una enfermedad, ¿ok? Está encorvada. Dice, y no se podía enderezar. Verso 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, dice, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué hizo Cristo? Pues lo que vino a hacer, ¿verdad? Él vino en su ministerio, dio sanidad a los enfermos, pero el propósito era que supieran que Él venía representando al reino de Dios, que le creyeran, porque Él estaba mostrando las señales, el poder que viene de Dios. Ahora, ¿qué hizo la gente que supuestamente pertenecía al reino de Dios? ¿Cuál fue su actitud? Verso 13. Y puso las manos sobre ella, dice, y ella se enderezó, y glorificaba a Dios. Hasta ahí todo está bien. Es el verso 14. Pero el principal, digamos el pastor, ¿no? El rabí. Pero el principal, o sea, el rabí de la sinagoga, no cualquier persona, ¿ok? Dice, ¿qué hizo? Dice, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, o sea, a todos, ¿no? Dice, 6 días en que dice,
6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, dice, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, dice, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey, a su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a su hija de Abraham dice que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por, por él. Por eso Jesucristo usó esta parábola para decirle, esto es lo que ustedes han hecho del reino de Dios en este tiempo, ¿ok? Son como un grano de mostaza que creció desproporcionalmente, antinatural, haciendo una mezcla de todo, ¿no? De religión. Ellos estaban esclavizados por una religión. Tan esclavizados eran que cuando Jesús hizo algo que era necesario mostrar misericordia, ellos lo vieron como una ofensa contra Dios. Alguien dijo que hay, hermanos, hay esclavitudes que son físicas en el cuerpo, ¿no? Como una enfermedad. Ahora, ¿es malo una enfermedad en el cuerpo, sí o no? Es terrible, ¿ok? Pero ¿saben cuál es la esclavitud, una esclavitud peor que una enfermedad? La esclavitud de la mente, la esclavitud del alma. Cuando usted es esclavo de una religión, ¿ok? Cuando usted es esclavo de costumbres humanas, ¿no? Cuando usted piensa que puede agradar a Dios, este, cumpliendo mandatos de hombres, ¿no? Esa es una esclavitud. Bueno, eso es lo que había Israel. Y toda esa religión, todas esas prácticas habían contaminado a todos los creyentes. ¿Cómo estaban ellos? Nunca iban a conocer realmente la salvación, ¿ok? Porque estaban esclavos de una religión. Estaban totalmente contaminados. Por eso también les dijo la parábola de la levadura. La levadura, Dios siempre usó la levadura como una forma de mostrar que hay contaminación. Nunca la levadura fue para enseñar algo positivo, sino algo negativo. Así es que el pueblo de Dios, los que deberían predicar el reino de Dios, estaban todos contaminados, ¿ok? ¿Cómo se contaminaron? A través de la religión, de las enseñanzas de hombres, ¿no? Por eso ahí en el verso 20 dice, y volvió a decir, dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? O sea, lo que ellos estaban haciendo del reino de Dios. Dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. O sea, así empieza la contaminación así empezó en el pueblo de Israel, ¿ok? Tenían la ley de Dios, la ley hecha a través de Moisés, pero después empezaron a meter tradiciones de hombres. ¿Se acuerdan de una tradición de hombre? Ahí le va. La ley sí dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿ok? Y los judíos cambiaron eso, ¿no? Y dijeron, todo con lo que pudiera yo honrar a mis padres, dice, es corbán, que quiere decir, lo que yo podría dar a ti, papá, no te lo puedo dar, porque la ley de Moisés dice que tengo que darlo al templo. Eso Dios nunca lo dijo, ¿ok? Dios dijo, dale a tus padres, honralos, pero también da al templo. Ellos lo cambiaron y así cambiaron muchas cosas. Hay otra cosa que incluyeron. La ley de Moisés sí dice, sí enseña sobre los lavamientos, ¿ok? Tenía una enseñanza espiritual, lavarse las manos tenía un propósito de enseñar una enseñanza espiritual, ¿ok? Cristo nos lavó de nuestros pecados, ¿ok? Pero ellos pusieron como tradición que antes de comer tenías que lavarte muchas veces las manos, ¿ok? Y si ya te las lavaste y tocaste algo, tenías que lavarte otra vez las manos un montón de veces. Si no te las lavabas, se te consideraba que eras un pecador desobediente a Dios. Dios nunca dijo eso, ¿ok? ¿Se acuerdan que acusaron a los discípulos de Cristo de decir, hey, tus discípulos comen con las manos no lavadas? ¿Se la habían lavado ellos? Sí, se entiende que se lavaron, pero no se lavaron 7 veces como ellos habían enseñado, ¿no? Es como en las iglesias hoy, ¿no? Que no te dejan entrar si no vienes sin aretes, sin alhajas, sin pinturas, porque eso está prohibido, dice Dios, ¿no? Es como la iglesia donde no puedes entrar si a fuerza no traes un velo, ¿no? Y los hombres no pueden entrar si no vienen de cierta. Dios nunca dijo eso, ¿ok? ¿Saben cómo se llama? Se llaman tradiciones de hombres, ¿ok? ¿Cuántas tradiciones hay en las iglesias? Que empiezan con un poquito
se van, se van extendiendo, ¿no? Como un grano de mostaza que crece en un árbol, lo cual no debería de ser, pero habla de un crecimiento antinatural, como la levadura, ¿ok? Que empieza con una práctica mala, se la permites, ¿qué pasa? Se va contaminando a todos los demás. Bueno, así estaban los judíos en el tiempo de Cristo, que aún no supieron reconocer la misericordia. Era más importante cumplir con costumbres humanas, ¿no? No sé, es como las preguntas que me hacían hace rato de parte de la hermana, respuestas tan duras que así le enseñaron y ya sacarlos de ahí es bien difícil, ¿ok? Que ya no hay misericordia, ¿ok? Que no sé, la iglesia se contamina, ¿no? Es lo que tenemos hoy. ¿No hay acaso iglesias donde cuando usted dice, pero esa iglesia, sus prácticas, pues no parece que sean el pueblo de Dios, ¿no? Parece, pues se parece a la discoteca donde yo iba, ¿sí? Yo no veo diferencia realmente. O cuando usted ve cristianos, ¿no? Que usted dice, pero, pero pues así era antes de ser salvo. Eso no hay diferencia. Pero está en la iglesia, ¿ok? Y es un servidor, ¿sí me entiende? Hay un casamiento entre la iglesia y el mundo, ¿ok? Y claro, se hace grande, ¿por qué? Ay, pues imagínense, se hace si hubo un pie en el cielo y un pie en el infierno, pues, todos quieren estar ahí, ¿no? ¿Quién no quiere estar en el camino ancho y en el camino angosto? No, un día estoy en el angosto y otro día estoy en el camino ancho. No, las iglesias están contaminadas así. Sí, ¿no? Un día ves a los creyentes, creyentes, en el camino ancho, otro día los ves haciendo cosas de cristianos. Es una farsa, ¿cierto? Cristo dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sí me entiende? Le está dando a conocer el terribles consecuencias de permitir algo que Dios no enseñó y que no te conduce a nada. ¿Ok? ¿Te estoy entendiendo? Por eso en el verso 22 tenemos en el mismo contexto de las dos parábolas, podemos decir, otra enseñanza ahí, ¿ok? Dice así, ¿lo tiene? Una pregunta ahí dice, pasaba Jesús por ciudades, dice, y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, dice. Y alguien le dijo, Señor, dice, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, no les dijo si sí, si no, ¿verdad? Más bien les dijo cuál era el problema que ellos tenían. ¿Sí me entiende? No dijo sí, no, dijo, no, el problema es este. O sea, fue a la raíz del problema. Lo que va a enseñar Jesucristo aquí es que el problema es que los corazones no quieren escuchar la voz de Dios. Y los que escuchan no quieren tomar decisiones por Dios, sino que posponen las cosas y mientras un corazón más pospone las cosas, más se endurece. Y si un corazón se endurece, se queda sin oportunidad, ¿ok? Bueno, así estaban los judíos, ¿no? No querían escuchar. Y lo que escuchaban, se endurecían. No querían creer a Dios, querían creer las costumbres de los hombres. ¿Y qué pasó? Se endurecieron. Y como se endurecieron, no supieron cómo ser salvos según el Evangelio y no eran salvos. Entonces la pregunta fue, ¿son pocos los que se salvan? Y Cristo les dijo, verso 24, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, el asunto estaba difícil, ¿ok? ¿Por qué estaba difícil? Porque muchos estaban tratando de entrar al reino de Dios, no a la forma de Dios, sino a la forma de los hombres. La puerta estrecha es aquel camino que Cristo abrió para nosotros, ¿ok? Hoy va a abrir a través de su muerte en la cruz, ¿sí me entiendes? Según la voluntad de Dios, según la forma de Dios, sería la puerta estrecha, ¿ok? El camino de Dios es estrecho, ¿ok? Es el camino de Dios. El camino ancho, ¿qué será? La puerta ancha, ¿qué será? Es la forma de querer ir al cielo, pero según los hombres, ¿no? Según tu entendimiento de hombre, a mi manera, pues. Muchos dicen, yo voy al cielo. ¿Cómo vas al cielo? Ah, porque hago esto y hago aquello. Esa es la puerta ancha, ¿ok?
Esa es la manera de ellos. ¿Has escuchado esto? Entonces, Cristo les dice, esfuércense por entrar a la puerta angosta. ¿Por qué tenían que esforzarse? ¿Realmente la salvación es difícil? No. Entonces, ¿cuál es lo difícil? Es que estás en una lucha entre lo que enseña en este tiempo, lo que enseñaba Cristo y lo que enseñaban los fariseos, ¿no? Entonces dice, el problema es que muchos lo quieren llevar por el por la puerta que no es. Y muchos quieren entrar por ahí porque parece más fácil, ¿no? Pero la puerta que abre Cristo, muchos la estaban desechando. O sea, Cristo fue rechazado, ¿cierto? Y les dice enseguida, porque os digo que muchos procurarán entrar, dice, y no podrán, ¿no? O sea, no es que la salvación no sea fácil, sino que están buscando la forma incorrecta, ¿ok? Es como aquel que quiere, sí quiero ir al cielo, pero a mi manera. ¿Podrás entrar al cielo a tu manera? No, no se puede, ¿ok? No, esa es la manera de Cristo. ¿Saben cuántas personas hay bien intencionadas que sí quisieran ir al cielo cuando mueran? Pero cuando tú le dices la forma, ellos dicen, no, esa forma no. Yo quiero ir al cielo, pero en esta manera, ¿ok? No sé, haciendo esto o aquello. No, no se puede así, ¿ok? Y los judíos querían hacer eso, ¿no? ¿Se acuerdan? De hecho, ese era por lo que estaba orando Pablo. Dice, yo tengo celo por los que son mi sangre, ¿no? Dice, porque ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, ¿ok? Sino ellos querían buscar a Dios en su justicia propia, o sea, a su manera. Este era el conflicto desde los tiempos de Cristo. Ese verso 25, perdón, dice, Cristo les va a decir lo que va a pasar si desprecian su mensaje y siguen las costumbres de los hombres, la contaminación, ¿ok? Lo que no viene de Dios, porque así estaba el pueblo judío, ¿no? Dice, después que el padre de familia, le pone un ejemplo, ¿ok? Se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, dice, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde soy. ¿Significa que estos eran salvos y perdieron la salvación? No, significa que ellos pensaban que eran salvos por hacer algunas enseñanzas, costumbres de hombres, pensaban que así iban a llegar al cielo, ¿no? Pero ellos no atendieron a la voz de Dios, ¿ok? Que les decía cómo era ser salvos. Por eso dice que si no se arreglan a tiempo, llegará el día en que pretenderán entrar al cielo, pero les va a ser negado, ¿ok? Porque despreciaron el método o el evangelio de Dios o la forma de Dios en ese tiempo. ¿Sí me entiende? Es como hoy en día. Usted sabe cómo entrar al cielo, usted sabe cómo tener vida eterna. Si usted me dice que para tener vida eterna hay que portarse bien, le voy a decir que ese día usted, cuando muera, va a ir al infierno. ¿Sí me entiende? Porque al cielo no se va por portarse bien. ¿Sí me entiende? ¿Quién sabe que para ir al cielo no se va por portarse bien? A ver, trate usted de entrar al cielo portándose bien. Le aseguro que aquel día el Señor le va a decir, no te conozco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque portarse bien significa querer salvo haciendo buenas obras. Y la salvación no es por obras. No, la salvación es únicamente a través de la obra de Cristo en la cruz. La salvación es por gracia, ¿ok? Por medio de la fe. No es por obras. La salvación se obtiene solamente confiando tu alma a Cristo, quien murió en la cruz para llevar tus pecados, ¿ok? Él es el único que te puede entrar al cielo. Cristo es el único que te declara o que te justifica. Si vienes a Cristo en arrepentimiento genuino, el Padre te declara justo delante de Él, porque el Padre ve a Cristo en ti, ve la justicia de Cristo en ti, ¿ok? Si tú tienes a Cristo de tu lado, entonces lo que el Padre ve son tus pecados, ¿ok? ¿Sí me entiende? Pero muchos en aquel tiempo pensaban lograr la salvación a su manera. Por eso Cristo le está diciendo estas cosas. Ustedes piensan que son salvos, pero no son salvos. Y algún día se van a dar cuenta. Es como el padre de familia, ¿ok? Que cuando cierre la puerta y quieras entrar, te va a decir, no te conozco, no sé quién eres, ¿ok? Algunos dicen que esto significa perder la salvación. No, ¿ok? No, el que no es salvo, no es salvo. El que es salvo para una vez, para siempre, ¿ok? Dice el verso 26. O sea, ven cómo Cristo le está enseñando todo esto, porque ellos están entendiendo mal, porque sus enseñanzas son malas, porque ellos que tienen la palabra de Dios y que supuestamente representan el pueblo de Dios están mal, porque han pervertido la enseñanza de Dios, o sea, están mal.
De ahí vienen las parábolas. Dice el verso 26. Entonces comenzaréis a decir entonces comenzaréis a decir, que se van a defender, ¿ok? Dice, delante de ti hemos comido y bebido, ¿no? Y en nuestras plazas enseñaste, ¿no? O sea, así van a decir ellos, hey, ¿cómo que no nos conoces, Cristo? Si estuvimos contigo, ¿no? Si tú nos enseñaste, es como usted, ¿no? Si usted no, si usted rechaza a Jesucristo, si Cristo no es su Salvador, aunque usted esté en la iglesia, no le va a decir a Dios, sí soy salvo porque yo iba a la iglesia de Betson. ¿Se acuerdan que yo inclusive di ofrendas, di diezmos? ¿Se acuerdan que inclusive yo participé de misiones? Tengo que ser salvo. No, eso no te salva, ¿ok? Esas son obras que todos los cristianos debemos hacer después de la salvación, ¿ok? No, no al revés. Dice, pero verso 27 dice, pero os dirá, dice en el verso 27, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, dice, todos vosotros hacedores de iniquidad. Ahora, ¿por qué estoy leyendo todo esto? Hermanos, porque las iglesias hoy en día, desgraciadamente, somos muy parecidas a las sinagogas en aquellos tiempos. Así como en aquellos tiempos la sinagoga aún teniendo la palabra de Dios entre ellos, la pervirtieron, ¿ok? Y la enseñaron mal. Y cerraron su corazón a la verdadera enseñanza de Jesucristo. Bueno, hoy en día está pasando algo similar en las iglesias. Las iglesias hoy en día cada vez más cierran su corazón a la verdad de Cristo y abren más su corazón a las tradiciones de los hombres, a los rudimentos de los hombres. Y tenemos como resultado una iglesia rara, ¿ok? Una iglesia que no es normal. No sé si usted, no sé si usted no sé si usted se da cuenta o no se da cuenta. Cuando usted que viaja por internet, cuando usted ve las iglesias que se promocionan, usted abre y usted dice, ¿y eso es una iglesia? O sea, no parece una iglesia, se ve, no sé, se ve como cualquier cosa, pero eso no, en nada refleja, no sé, el amor de Cristo, el carácter de Cristo. Piénselo, analícelo. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros no queremos que eso pase entre nosotros. ¿Sí me entienden? No, no queremos. Espero que no esté pasando, ¿no? Dice, en el verso 28, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, dice, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. O sea, esto le dijo Cristo a los judíos, ¿ok? ¿Para qué? Para que eh, tomaran conciencia, para que supieran en la terrible condición en la que estaban, para que le escucharan y le creyeran, ¿no? Para que vieran que estaban mal. O sea, Cristo le está diciendo, están mal. Ahora ellos no se van a alegrar por esto, que ellos se van a molestar con esto. ¿Sí me entienden? Cristo está diciendo, ustedes están mal. La forma en la cual quieren ir al cielo es equivocada. Yo les vengo a decir cómo es la forma de ir al cielo. Y los judíos no le creían a Cristo. Tanto no le creyeron que lo iban a crucificar por lo que le estaba diciendo. Dice el verso 29, dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. O sea, otros iban a creer, ¿no? Dice, verso 30, y aquí dice, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, ¿no? ¿Y qué significará eso, no? Bueno, ¿a quién les llegó primeramente la palabra de Dios? A los judíos. ¿Para quién se predicó primeramente el evangelio de salvación después de que Jesucristo fue levantado? ¿Por dónde tenía que empezar el evangelio? ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Acaso no se esperaba que ellos fueran los primeros, un pueblo que realmente creyera? ¿Sí? Pero luego resulta que los primeros son postreros. ¿Y quién eran los postreros ahí? Un pueblo que no fue llamado su pueblo. Un pueblo del cual los judíos pensaban que no eran dignos ni de hablar con ellos, ¿no? Como los gentiles, ¿no? Pero que realmente después el evangelio fue llevado a los gentiles y resulta que luego los gentiles tenían que predicar al pueblo de Dios, que eran los judíos, ¿no? Y es lo que Pablo enseñó en la carta a los romanos, ¿no? Cuando habla en capítulo 8, 9, no, 9, 10 y 11, ¿no? Que los gentiles han creído, pero que su pueblo no quiere creer, pero que algún día tendrán otra oportunidad, ¿no? Entonces,
¿Ven cómo estaba en aquellos tiempos? Ahora, recuerden que en la carta a los romanos también hay una advertencia a los que ya somos salvos, que somos gentiles. Que nos confiemos. Que si ellos cometieron también sus errores, sus pecados, nosotros también podemos fallar. Y se está viendo, ¿no? La iglesia ganada con la sangre de Cristo. Que deberíamos atender a la voz de Cristo, que deberíamos tener cuidado con las mezclas, ¿no? Con lo que se permite, con lo que no se permite, con lo que se enseña y lo que no debe enseñarse. Muchas veces le hemos permitido entrar, ¿ok? Basta con leer las cartas que están en Apocalipsis, ¿no? A las 7 iglesias. Como algunas de esas iglesias habían permitido mezclarse, ¿no? Como ¿se acuerdan? Yo prediqué sobre el camino, el error de Balaam, ¿cierto? Que fue un hombre que enseñó cómo pecar al pueblo judío. ¿Saben ustedes cómo Balaam enseñó a pecar al pueblo judío? Al hacer ¿qué? ¿Una qué? Una mezcla, ¿ok? Dios prohíbe que sus hijos, que somos nosotros en aquellos tiempos, empezando con Israel, tengan mezclas con aquellos que le desprecian. Pero nosotros luego obedecemos. No, no obedecemos, ¿ok? Y luego mezclamos las cosas que son santas delante de Dios con lo que no es permitido. Eso pasa en la iglesia. Sí hay iglesias que están permitiendo cualquier cosa con tal de qué? De atraer a las personas, ¿ok? Hay iglesias que permiten que se haga cualquier cosa con tal de que los que se reúnen, pues no se vayan, ¿no? ¿Sí me entiende? Y así es como se permite la levadura. Así es como el grano de mostaza puede crecer de una manera que no es normal, ¿ok? Sí podríamos tener una gran iglesia, pero con una mezcla así, ¿qué lograríamos? Piénselo, ¿no? Y aquí dice, los postreros serán primeros y los primeros serán postreros, ¿ok? Esta enseñanza que fue dirigida primeramente al pueblo judío por la posición que tenían, por la situación que tenían, también tenemos que aplicarla, o la podemos aplicar a nosotros, ¿ok? Es una advertencia contra eh, la levadura que puede entrar en la iglesia. Es una advertencia, ¿ok? Aún con lo que podemos practicar. Tal vez usted diga, hermano, pero en la iglesia no se permite esto. Pero ¿qué tal en tu casa? ¿Qué tal en sus hogares? Hermanos, ¿qué cosa estás permitiendo en tu hogar que tú sabes que no te está permitido, pero que has hecho una mezcla y que si alguien fuera a tu hogar se podría ver claramente que eres tanto cristiano como mundano? Piénsalo. ¿Será que esto pasa en el pueblo de Dios? ¿Podría pasar, pues? Sí, hermanos. Y eso es algo terrible, ¿ok? No debiera de ser. ¿Cuánta confusión creará esto para un hijo que mira que papá y mamá dicen que son cristianos, pero viven luego como mundanos? ¿Qué confusión para tu hijo, ¿no? Él va a pensar que ser cristiano es ser un mundano. Y que ser como del mundo es como ser un cristiano. Qué confusión cuando en tu casa enseñas a los hijos que ir a congregarte y no congregarte es lo mismo, ¿no? Como quiera todo está bien. ¿Sí me entiendes? Él va a pensar que ese estilo de vida cualquiera lo tiene. Los inconversos vienen de vez en cuando quieren y cuando no quieren, no vienen. ¿Cuál es la diferencia? Qué confusión para un hijo que cuando ve que un padre está comprometido con el Señor, cuando ve que su padre que es cristiano no está comprometido con el Señor, más bien con el mundo. Y él no puede ver la diferencia. Él piensa que ser del mundo es lo mismo que ser un cristiano, o que ser un cristiano es lo mismo que ser del mundo, ¿no? O sea, piénselo. Esta es la mezcla. Por eso Cristo dijo ahí, tal vez le ayuda a entender más la parábola, ¿no? Por eso la parábola dice así, Cristo le dijo, como diciendo, ¿a qué voy a comprar el reino de Dios en este tiempo? Lo que ustedes han hecho del reino de Dios es una amonestación, ¿eh? Es una advertencia. Yo lo voy a comparar, ¿no? Dice, a un grano de mostaza, a la levadura. Piénsalo, la condición en la que estaban ellos. Y piense a dónde nos puede conducir eso, ¿no? A nosotros, no sé, a nuestros hijos, a los que les predicamos el evangelio. ¿Qué evangelio le predicaremos a una persona y la persona que te escucha sabe que tu vida es una mezcla de cristianismo y de alguien que es mundano?
O sea, ¿qué va a pensar? ¿Sí me entiende? Ese problema con la mezcla, ¿no? Analízalo. No quiero añadir más. Yo creo que no hay mucho que poner de más. Pensamos, la invitación es esta. Nuevamente, hermano, eh, somos parte de esta iglesia. No vamos a hablar por las otras iglesias, ¿ok? Yo los invito a que meditemos en lo que hacemos nosotros. Número uno, dentro de la congregación. Asegurémonos que lo que nosotros escuchamos y lo que recibimos realmente sea la verdad de Dios. Que nos esforcemos a creerlo, a entenderlo así. O sea, si no entendemos, preguntemos, ¿ok? Pero que nos aseguremos. De hecho, hoy tuve lo que me comentaba mi hermano Fidel, no voy a decir qué cosa, pero si ve que es fácil qué fácil es hacer una mezcla, ¿sí? Sí, hermanos, aun cuando usted busque algo en internet, cuando usted lee algo en internet, hermanos, pregunte si lo entendió. Acérquese, hermanos, leí esto, ¿es así? Porque si usted no lo entiende y después lo enseña así, posiblemente usted esté haciendo una mezcla, ¿ok? Y un poquito de levadura leuda todo la mesa, ¿no? En la casa, en la congregación. Empiece por hacerlo en su casa, hermano, no sé. Si somos el pueblo de Dios, y que se mire, pues, que se mire que realmente cómo es el pueblo de Dios. Que no confundamos a la gente diciéndole que somos el pueblo de Dios, pero que el pueblo de Dios se mira como el pueblo que no es de Dios. Analícelo. Y que no terminemos como el Señor les estuvo explicando aquí a sus discípulos. No sea que terminemos así, ¿ok? Confundiendo a la gente y en vez de que la gente pueda entender la salvación y llegar a la salvación, la gente termine en la condenación por haber pervertido la doctrina, ¿ok? Por eso estamos aquí. Así es que, vamos a hacer una oración. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ok? Los siguientes versos siguen hablando de la misma enseñanza, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar y que el Señor nos ayude, ¿ok? A que seamos bien instruidos. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por este día, Señor. Gracias porque de alguna manera, Señor, nos has permitido, Señor, tener tu palabra, pero también nos has permitido, Señor, interpretarla, Señor, de la manera más correcta. Padre, ayúdanos, por favor, porque muchas veces nosotros, aun conociendo la verdad, Señor, no nos agrada tu verdad muchas veces. Más bien nos sentimos más cómodos siguiendo la corriente, Señor, de este mundo. A nuestra carne le gusta mucho más, Señor, tratar de cumplir con tradiciones humanas. Pareciera que nos es más fácil, Señor, y pareciera que tu verdad nos es difícil de asimilar. Y luego vivimos engañados, Señor, pensando que te agradamos a ti, en realidad vivimos desagradándote, Padre. Por favor, ayúdanos que este año, cada uno de nosotros, queramos, Señor, no tener esta mistura, Señor, que cada uno de nosotros no queramos, Señor, tener esta mezcla, sino más bien, Señor, queramos tener nuestros oídos bien abiertos solamente para discernir la verdad, Padre. Padre, ayúdanos. Padre, guárdanos de nosotros mismos ser una confusión para nuestros hijos. Padre, guárdanos de ser una confusión para aquellos con los cuales compartimos el Evangelio. Padre, guárdanos de seguir rudimentos de este mundo y olvidarnos de la misericordia, de la justicia. Señor, permítenos conocernos también, conocerte mejor a través de la Biblia. Y Señor, estamos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. No sé cuánto tiempo tomé, sentí que